Al principio nos decía nuestro hermano Paco que hoy celebramos el aniversario de la Iglesia. Y él nos exhortaba a que estuviéramos alegres. Decía, hermano, tenemos que estar alegres. Y es verdad, hermano, tenemos que estar alegres. Porque hoy, cuando tú cumpleaños, tú no estás alegre. Estás alegre, ¿no? El día de tu cumpleaños es un día para estar alegre. Tú no vas a estar con tu familia y vas a estar con la cara. Es un día de estar alegre con los tuyos. Y hoy, todos los hermanos que somos miembros de esta congregación, estamos de cumpleaños. Y lo más importante no es que estamos de cumpleaños, sino lo más importante es que es gracias a nuestro Señor. Gracias a Él podemos celebrar un aniversario más de esta iglesia local. Hace algunas semanas, cuando hablando con mi hermano Eloy, de las predicaciones, de la programación de este mes de septiembre, y él me preguntó, ¿quién va a compartir el día del aniversario? Digo, pues no sé, a ver qué hermano. Y él me dijo, ¿por qué no compartes tú? Y digo, yo es que soy tampoco una persona muy alegre para transmitir mucha alegría, pero le dije, sí, lo voy a compartir yo. Y desde ese día lo tuve en oración y le pedí al Señor, bueno, ¿y qué puedo compartir en este domingo tan especial para la iglesia y para Él? Y el Señor puso un versículo en mi mente, y no sé si ya lo ha puesto ahí nuestro hermano. El versículo se encuentra en Mateo 16, el versículo 18. Lo que pone ahí es parte de ese versículo. Es un versículo que todos lo conocemos. Y la imagen que ha puesto mi hermano Paco, pues Paco es que es el número 1, poniendo imágenes. Cada vez que le decimos un título, él nos pregunta, dime el título, no tarde mucho. Pero es que yo creo que se lo dije el viernes a las 10 y a las 10:30 me lo estaba mandando, ¿te gusta este? Si quiere cambiar algo. Y, hermanos, la imagen lo dice todo. La cruz de Cristo, la roca, Cristo es la roca, y sobre esa roca está edificada la iglesia. Si yo dijera esto, podíamos concluir ya la predicación y decir, hermano, nos vamos a ir ahora a comer, porque esa es la predicación, esa es la conclusión de la predicación, de lo que quiero transmitir. Pero hay mucho más, hay bastante cosas más, y cosas que nos implican a los que hemos dicho que somos cristianos. La lectura se encuentra en Mateo, como dije, el capítulo 16. Yo voy a meditar sobre el versículo 18, pero leeremos a partir del versículo 13 para poner este texto en su contexto. Pero antes de que tenga la lectura, permitidme que tenga una oración y que ponga su palabra en las manos de nuestro Dios. Señor y Padre Santo, tú sabes, Señor, que cuando predicamos tu palabra, Señor, lo hacemos con temor y temblor, Padre. Pero lo hacemos, Señor, con ese deseo que tú pones en nuestros corazones. Lo hacemos, Señor, con la unción de tu Santo Espíritu, que nos da fuerza. Porque no somos nosotros, eres tú a través de nosotros, Padre. Somos tu vocero, Señor. Y como dice tu palabra, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Padre, en esta mañana yo te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, a compartir la palabra, Señor, tu palabra. También te pido, Señor, que lo haga con sencillez de corazón, Padre,
Que tú te lleves toda la gloria, Señor. Que mis hermanos, Señor, que están aquí, sienta, Señor, el poder de tu palabra en sus corazones. Que todos seamos exhortados, pero también animados, Señor. Y sobre todo, Padre, que si aquí hay alguna persona de que aún no te conoce, que hoy pueda ser su día de salvación, Padre. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, pues vamos a tener la lectura en el Evangelio, como dije, de Mateo. Voy a poner la hora en el móvil para llevar el tiempo, porque no hay una cosa peor en el púlpito que un predicador que no tenga móvil. Porque muchas veces cuando te pones aquí, tú preparas la predicación y dices 30, 40 minutitos. Pero es que tenemos que tener cuidado porque a veces nos alargamos, no nos damos cuenta. Entonces siempre es bueno echar un vistacito al tiempo, y también es importante. Bien, pues dice la palabra del Señor así, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia en los evangelios. Más adelante, en el mismo libro de Mateo, 2 capítulos después, en el 18, vuelve a aparecer la palabra iglesia, dicho también por nuestro Señor Jesucristo, pero entonces en el aspecto, en el contexto de la disciplina de la iglesia. Pero en este versículo, en el versículo 18, es la primera vez que aparece la palabra iglesia. Y es donde Cristo comienza a revelar qué es lo que Él pretendía hacer con su iglesia. El versículo 13 nos dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra que aquí aparece como iglesia se refiere a la iglesia universal. Tenemos que entender que se refiere a la iglesia universal. Pero hermanos, la iglesia universal, ¿por qué está formada? La iglesia universal está formada por cada uno de los creyentes de las diferentes iglesias locales. La iglesia Betel está formada por los hermanos que hemos creído, pero a su vez formamos parte de esa iglesia universal que el Señor Jesucristo está levantando. Y hoy que celebramos el 39 aniversario, a mí me gustaría que nos gozáramos, Señor, con el Señor, que nos gozáramos con Él, porque es un privilegio, hermanos, es un privilegio que nuestro hermano Paco me lo pisó, que hasta aquí nos guardó el Señor. Hasta aquí, lo podemos decir hoy, hasta aquí nos guardó el Señor. Pero es que mañana podemos volver a decir: hasta aquí nos guardó el Señor. Y pasado, y dentro de un mes, porque Él es fiel. Y tenemos que recordar la importancia que Dios le ha dado a su iglesia cuando se la dio a su Hijo por novia y por esposa.
cuando su Hijo Jesucristo derramó su sangre por ella. Y además cuando Dios se ha propuesto levantar a la Iglesia como instrumento de destrucción del reino de las tinieblas, como leemos aquí. Por eso, hermanos, si nuestro Dios ama de esa forma a tu Iglesia, a su Iglesia, no podemos nosotros dejar de amarla también de esa misma forma. Tenemos que ser sensibles a su palabra. Muchas veces hoy le hemos cantado que queremos servirle, hemos cantado a servicio al Señor, nuestro Dios, y le cantamos muchas cosas hermosas a nuestro Dios. Pero debemos de tenerlas en nuestro corazón y ponerlas por práctica cada día de nuestra vida. En este versículo 13, Jesús nos deja varias enseñanzas o promesas. La primera, que Él es el fundamento de la Iglesia, aquí llamado la roca. Él nos dice que Él, sobre esta roca, edificaré mi Iglesia. Él es el fundamento de la Iglesia. En segundo lugar, vamos a ver también la relación que existe entre Él, la roca, y el resto del edificio, su Iglesia. En tercer lugar, la promesa del constructor. Aquí vemos una promesa de nuestro Señor, muy importante. Y en cuarto lugar y por último, la garantía de la Iglesia, pero también los ataques contra ella. Y vamos a ver el primero, el fundamento de la Iglesia. Cristo es llamado la roca. En Efesios 2, el apóstol Pablo, en el versículo 20, habla de que el fundamento de la Iglesia está formado por los profetas, los apóstoles, y que de ese fundamento, Cristo es la piedra. Cristo es la piedra angular de ese edificio que Dios se proponía levantar. Y con esto Cristo nos está dando una idea de la solidez y del tamaño de aquello que iba a comenzar ese día, su Iglesia. Esta roca es el fundamento de la edificación que Dios, desde la eternidad, hermano, porque Dios esto lo había comenzado en la eternidad pasada, ya estaba en sus planes levantar su Iglesia. Y también podemos ver que más adelante Cristo, además de ser mencionado como la roca, en 1 de Pedro 2:4, nos dice que es como una piedra, que Cristo es una piedra viva, escogida y preciosa. Dice así el versículo 4 de 1 de Pedro 2, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La frase acercándoos a Él señala nuestra salvación hacia adelante. Venimos a Cristo para salvación y fue que al venir a Él que todos nuestros privilegios espirituales nacieron. Venimos a Él como una piedra viva. Cristo es la piedra viva, la principal piedra del ángulo en el reino que el Señor está levantando o está edificando. Y en el versículo 4 que he leído continúa diciendo que Él es la piedra viva que los hombres desecharon, despreciaron, mas para Dios es piedra escogida y preciosa. Los creyentes somos piedras vivas de ese edificio que Dios está construyendo.
Y ese es el primer privilegio que tenemos los creyentes, nuestra unión con el Señor. El versículo 5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. De esta manera Dios nos está levantando, nos está edificando como piedras vivas, como un templo espiritual, como un sacerdocio santo del que Cristo es la piedra angular y nosotros somos las piedras vivas de ese templo y del que Cristo es el fundamento. Además tenemos un segundo privilegio y es el acceso directo a Dios. Y este también es un gran privilegio, hermanos. Solamente los que hemos creído en Cristo tenemos acceso directo a Dios. Podemos acercarnos a Dios en oración. Podemos tener esa relación personal con Él. El versículo 5 nos dice que somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos un sacerdocio santo. Santo significa separados y tenemos acceso directo a nuestro Dios. Cristo también es definido como una piedra preciosa, lo hemos leído. Y las piedras preciosas se definen de acuerdo a su hermosura y de acuerdo a su perfección. Y cuando tú lees acerca de Cristo en la palabra, en la Biblia, yo he sacado un versículo, el versículo que se encuentra en el Salmo 45:2, define a Cristo como el más hermoso entre los hijos de los hombres. Cristo es el más hermoso entre los hijos de los hombres. Pero además, hermanos, nos dice el versículo 8, que es una piedra de escándalo, piedra de tropiezo. Y esa es la razón por la que muchas veces, cuando compartimos el Evangelio, cuando hablamos de Cristo, como que Él es el único camino al Padre, las personas lo rechazan y se escandalizan. Esa es la roca. Cristo es la roca y ese es el fundamento de la Iglesia. En segundo lugar, vamos a ver la relación que guarda esa roca y el resto del edificio. Cuando Cristo se refiere a Él y su Iglesia, podemos ver más adelante en otra ocasión que le llama el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Y hermanos, tú no has visto por ahí un cuerpo sin cabeza, ¿verdad que no? Yo creo que tú no has visto por ahí caminando un cuerpo sin cabeza, ni una cabeza sin cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y hermanos, no podemos caminar separados de Él. Es imposible. Y por eso la Iglesia debe de caminar de acuerdo a lo que Cristo como cabeza nos dice. Debemos caminar y debemos edificar la Iglesia y levantar la Iglesia conforme a lo que Él nos muestra en su palabra. Pero lo debemos hacer con sus recursos, a su manera, en su tiempo y en su forma. A veces somos impacientes, a veces queremos hacer las cosas con nuestra fuerza. Y hermanos, tenemos que hacerlo con la fuerza del Señor. Y tenemos que hacerlo con la fuerza que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Y lo tenemos que hacer para su gloria y para su honra. Porque Él es quien está levantando la Iglesia. Hoy en día hay muchos pastores y muchos líderes que
piensa que ellos están levantando la iglesia y están totalmente equivocados. La iglesia la levanta nuestro Señor. Pero también hay cristianos que no entienden lo inseparable que es el novio de la novia, Cristo de su iglesia. De hecho, la idea frecuente de algunos cristianos es no comprometerse en la iglesia. Y es porque su intención no es servir a la novia, servir a la iglesia, a la esposa, sino que su intención es servirse de la iglesia, de la novia. De tal forma que estas personas pueden ver la iglesia como un buffet. ¿Todos sabéis lo que es un buffet? ¿Esto de comida? Creo que todos hemos oído alguna vez. Pues estas personas a veces ven la iglesia como un buffet al que van, coge el plato que más le gusta, de aquí o de allí, pero de otras cosas no lo quieren hacer. Hermanos, debemos entender la importancia que Dios le da a la iglesia y la importancia que le da a la iglesia local, porque en una iglesia local es donde Él nos coloca. De hecho, en todo el Nuevo Testamento, la palabra iglesia aparece 114 veces, y de las cuales 90 veces hace referencia a una iglesia local. A una iglesia local donde Dios te ha llamado, donde Dios te ha puesto y donde Dios espera que seas edificado y que también tú puedas servirle con los dones que Él te ha dado. Porque, hermano, Dios nos ha dado a todos sus hijos algún don, uno al menos nos ha dado. Vamos a ver ahora, en tercer lugar, la promesa del constructor del edificio. Y esta promesa es, hermano, es maravillosa. Es para gozarnos. Y a mí me da mucha paz y tranquilidad. Es una de las promesas que me da más paz y tranquilidad. Y es saber que yo no edifico la iglesia. Hermano, yo no edifico la iglesia. Mi único interés es ser un instrumento útil en las manos del Señor, para que Él, como constructor, construya su iglesia. Eso me da tranquilidad. Sentirme un instrumento útil en sus manos. Un instrumento en las manos del constructor que ha dicho, yo edificaré mi iglesia. Hermano, y cuando el Señor dice, yo edificaré mi iglesia, Él la va a edificar. Con tus manos o sin tus manos. Siendo instrumento o no siéndolo. Pero si no lo eres, te estás perdiendo el privilegio de ser utilizado por el constructor de la iglesia. Te estás perdiendo esa gran promesa. Hermano, y esa realidad es la que nos permite continuar cuando a veces las cosas no salen bien. O cuando a veces las cosas no salen como yo quisiera. Y cuando las cosas nos desaniman. A veces las cosas no son como yo quiero. Muchas veces pensamos que la estamos haciendo bien, pero no se trata de como yo quiero, se trata de cómo las quiere el Señor. Y tenemos que aceptarlo cuando a veces queremos hacer una cosa y el Señor muestra que no es así y nos lleva por otro lado. Gloria a Dios. Tenemos que aceptarlo y no tenemos que desilusionarnos. Necesitamos entender que cuando Cristo dijo,
yo edificaré mi iglesia. Esta es una idea, como dije al principio, que nace en la mente de Dios, en la eternidad pasada. Y luego que Él llama a la iglesia, la compra con su sangre. Como nos dice en 1 Corintios 6:20 y 7:23, que se nos dice que fuimos comprados por su sangre. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Pero la primera característica de esa iglesia que Cristo se propuso edificar es que fue llamada. La iglesia fue llamada. Cada uno de los que estamos aquí fuimos llamados. Un día fuimos llamados por el Señor. Y hemos sido llamados para vivir fuera del mundo y fuera del pecado. Y lo hemos sido hecho desde la eternidad pasada. Pero después que fuimos llamados, como decía, hemos sido comprados. Y aunque ese llamado es la primera característica de la iglesia, no es el único. Escucha lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos, en Romanos 1 y los versículos 6 y 7, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Hemos sido llamados por Jesucristo, pero hemos sido llamados a ser santos. Por tanto, la primera característica de la iglesia de Dios es que fue llamada, fue comprada, pero que hemos sido llamados a la santidad. Tenemos un llamado a la santidad y tenemos un llamado a tener comunión con nuestro Señor, como nos dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ese llamado a la comunión con Él es lo que nos impulsa al servicio en su iglesia. No son tus fuerzas, hermanos, es el llamado de Dios en ti el que te va a impulsar al servicio en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero también tenemos un llamado, como nos dice 1 de Pedro 2:20 y 21. Voy a leerlo, ¿no? 1 de Pedro 2:20 y 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. De manera, hermano, que el Señor está diciendo que cuando pertenecemos a la iglesia de Cristo tenemos que recordar que parte de mi responsabilidad es compartir los sufrimientos y sus padecimientos en aras de su causa, en aras de la iglesia, su novia, quien Él compró y por quien Él murió. ¿Te das cuenta, hermano, como la iglesia no es un buffet donde tú vas a coger lo mejor? La iglesia es un todo en Cristo. Es un todo en Cristo. Y si nosotros somos instrumentos en las manos del constructor, tenemos que hacerlo en su poder, en el poder del Espíritu Santo, para su gloria, y recordando también lo que Pablo dice a Tito. Tenemos que hacerlo, hermano, en su poder, en el poder del Espíritu Santo, para su gloria, pero también nosotros tenemos que ser el adorno del Evangelio, como le dice Pablo a Tito, que nuestras vidas debieran ser adorno de la doctrina. Nuestras vidas deben ser
el adorno de la doctrina. En cuarto lugar, vamos a ver la garantía de la Iglesia y los ataques contra ella. ¿Cómo nosotros sabemos que la Iglesia de Cristo ha de triunfar, ha de prevalecer? ¿Cómo lo sabemos? La palabra de Dios nos lo ha dicho. Mire, fíjate en el versículo 18. Cristo mismo lo garantiza. Él lo dijo aquí. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso es una promesa de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Tú tienes alguna duda, hermanos? Yo creo que no. No podemos tener dudas, hermanos, y a veces dudamos, pero cuando dudamos es porque nos estamos apartando de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. Entonces surgen las dudas a nuestra vida. Entonces nos olvidamos de la garantía dado por el constructor de la Iglesia. Cuando Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi Iglesia, Él se refiere a la Iglesia universal, es verdad. Él se refiere a la Iglesia universal. Él no se está refiriendo a la Iglesia Betel, o se está refiriendo a una iglesia local en concreto. Pero como dije al principio, los cristianos de las iglesias locales somos los que formamos esa iglesia universal. Y Él ha dado su palabra, y lo que Él dice es suficiente garantía por los siglos de los siglos. Pero implícitamente Cristo nos está diciendo que la Iglesia iba a sufrir ataques por parte de Satanás, pero que dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Pero ahí están las puertas del Hades. Es decir, que la Iglesia vamos a sufrir ataques por parte de Satanás. Y fue así desde el inicio de la Iglesia. La Iglesia fue perseguida desde su inicio. Muchos cristianos fueron mártires de esa persecución. Hoy Satanás, por lo menos en el continente europeo, no está así, no está atacando de esa forma. No somos perseguidos. Pero Satanás lo está haciendo de una forma más sutil. Él utiliza todos los instrumentos que tiene a su mano, como son los medios de comunicación, el Internet, las redes sociales, la televisión, muchísimas cosas. Cosas que son necesarias para nuestras vidas, pero que muchas veces la ponemos como si fueran imprescindibles y no lo son. Pero hermanos, los peores ataques que pueden sufrir la Iglesia son los que vienen desde dentro de ella. Los peores ataques que pueden sufrir la Iglesia son los que vienen desde dentro de ella. Yo he puesto aquí algunos ejemplos, podría hacer la lista más grande y seguro que vosotros también os acordaréis de alguno que diría, pues este no lo ha puesto con usted, como son divisiones, contiendas entre hermanos, los celos, las envidias, el desánimo en las congregaciones, que es como la gripe en invierno que se contagia. Y algunos más que podíamos decir, como estaba hablando al principio, la falta de compromiso, también puede ser otro. Pero sabéis, hermano, lo peor de estos ataques es que tú no lo ves.
en la iglesia, tú no lo ves hasta que lo has sufrido, tú no lo ves venir hasta que no lo tiene encima. Como se suele decir en las batallas o en las guerras, eso es como fuego amigo. Hay aquí muchos militares, pues eso es como fuego amigo. Tú no te esperas que los que tienen atrás tuya, que son tus compañeros, te vayan a atacar a ti o te vayan a disparar. Tú te preocupas de lo que tienen enfrente. Tú tienes una lucha con lo que tienes fuera. Tú tienes una lucha contra carne y sangre y no contra el espíritu. Tú estás luchando. Tú tienes una lucha espiritual, pero muchas veces no piensas en eso. Entonces, como decía, es como fuego amigo. Hermano, en esta mañana en que celebramos el 39 aniversario de la Iglesia, Betel, quiero dejar unas palabras de aliento, no sé si lo voy a conseguir. Y es que aunque son tiempos difíciles, porque son tiempos difíciles, hermano, son también tiempos de valor, son tiempos de desafío, tiempos de entrega, son tiempos de trabajo arduo, tiempos de compromiso y tiempos para ser enfrentados por hombres y mujeres fuertes, altos, guapos. No, hermanos, son tiempos para ser enfrentados por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. Hermanos, esta es la iglesia del Dios vivo. La iglesia es el pueblo de Dios capacitado por el Espíritu de Dios para vivir una vida digna de su llamado. Te lo voy a volver a repetir. La iglesia es el pueblo de Dios capacitado por el Espíritu de Dios para vivir una vida digna de su llamado. Tenemos que vivir una vida digna de su llamado. Y hermano, posiblemente esta no sea la mejor iglesia de España, ni posiblemente sea la mejor iglesia de la provincia. Pero hermanos, somos la esposa del Cordero, comprados a precio de sangre, llamados desde la eternidad pasada, una iglesia llamada a la santidad, una iglesia que ha sido escogida por Dios para ser instrumento de destrucción del reino de las tinieblas. ¿Tú te das cuenta del privilegio que tienes? Porque tú eres iglesia, Salvador, tú eres iglesia. Manolo es iglesia, Manolo es iglesia. Yo soy iglesia. Entonces, hermano, ante esto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Tú no estás dispuesto a poner tu vida al servicio de tu Señor? Tú has leído, hemos estado viendo. ¿No estás dispuesto a poner tu vida al servicio de Él? Después que Él te ha llamado y te ha puesto dentro de su iglesia. Hoy celebramos el 39 aniversario de la iglesia. Una historia. Yo tengo en mi casa el libro de registro de membresía y lo he estado mirando en esta semana, desde que comenzó. Hermano, es una historia y es gracias al Señor. Y he leído ahí hermanos y hermanas, algunos que ya no están,
tristemente porque se han ido. Algunos se han ido al mundo o se han ido a otro lado. Otros porque se han ido a la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Y eso sí que para tenerlo y que nos da alegría el saber que esos hermanos han marchado de aquí, pero han ido a la presencia de nuestro Dios. Pero yo le doy las gracias al Señor, porque también en esta iglesia sé que hay muchos hermanos y hermanas que se esfuerzan cada día en el servicio, en la oración, en la comunión de los unos con los otros. Y lo hacen, como dice el apóstol Pablo, con denuedo, porque lo hacen como para el Señor. Hermanos, lo hacen como para el Señor. Hermanos, si quieres decir amén, di amén. Que eso no es un privilegio de los hermanos de cierta congregación. ¿Quieres decir amén? Dile amén al Señor. Pero si aún no estás sirviendo al Señor en esta congregación, si llevas por un tiempo que sí lo hiciste, lo estuviste haciendo, y ya lleva un tiempo que no lo estás haciendo, por los motivos que sea, hermano, por los motivos que sea. Y nosotros somos especiales para buscarnos motivos. Nos buscamos motivos hasta debajo de la tierra para decir que no puedo. Yo te animo, te exhorto y te animo a que lo hagas, porque es un privilegio. Es un privilegio, hermano. No es una carga servir al Señor, es un privilegio. Porque de hecho los tenemos los cristianos. ¿Tú te das cuenta que solamente podemos servir al Señor los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador? Es un privilegio. Y hermanos, lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para que se nos vea? ¿Para que parezca que tenemos una posición dentro de la iglesia? ¿Para que parezca que yo soy más listo? ¿Yo estoy más preparado? No, hermanos, lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos para que Él sea enaltecido. Lo hacemos para su gloria. Voy a concluir y a modo de conclusión, recuerda, te voy a dar algunas cositas, pero que son ya, que ya las he dicho, pero para que, por si a veces se nos olvida, para que lo tengamos y lo recordemos. Cristo es la piedra angular, el fundamento de su iglesia. Jesucristo es nuestro fundamento. Jesús es la cabeza y nosotros, iglesia, somos el cuerpo. Y hermano, no podemos estar separados, la iglesia, el cuerpo de la cabeza, recuérdalo. Hermano, tú no puedes estar separado de la iglesia. Tú no puedes estar separado de Cristo. No, porque no somos llaneros solitarios. La vida de iglesia es una vida de comunión. De comunión con Cristo y de comunión con tus hermanos. No de comunión contigo mismo. Recuerda que Cristo está edificando la iglesia y que nosotros somos unos privilegiados al ser instrumentos en sus manos. También la importancia que Dios le da a la iglesia local, donde Él te ha llamado, donde Él te ha colocado, para que tú le sirvas con los dones que Él te ha dado. ¿Te das cuenta que todo viene de Él?
y tiene que ser para Él. También recuerda esas dos características de la Iglesia, que fue llamada, hemos sido llamados y hemos sido llamados a la santidad. Que Cristo garantiza el triunfo de su Iglesia, a pesar de los ataques que vamos a sufrir. Cristo garantiza el triunfo de su Iglesia. Y no te olvides, hermano, que la Iglesia es el pueblo de Dios capacitado por Dios para vivir una vida digna de su llamado. La Iglesia, cada uno de nosotros somos parte de ese pueblo de Dios, que hemos sido llamados por Dios y que somos capacitados por su Espíritu para llevar una vida digna de ese llamado que el Señor nos ha hecho. Yo sé que ahora aquí también hay personas que nos están acompañando en este día y que aún tal vez no han conocido a nuestro Señor, no han conocido a nuestro Salvador. No os voy a decir nada, no voy a ser yo. Quiero que sea la palabra la que hable ahora. Si aún no has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal, escucha lo que te dice la palabra de Dios. En Romanos 9, versículo 33, nos dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y después un poco más adelante nos dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, Dios quiera que en esta mañana, si hay alguien aquí que aún no conoce al Señor, que el Señor obre en su corazón y que pueda ser salvo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos edifica cada día, Señor. Gracias, Padre, porque en ti podemos vivir confiados. Gracias, Señor, por la misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esta iglesia local, por esta iglesia, la iglesia Betel, por el cuidado y el amor que tú tienes con cada uno de nosotros, Padre. Señor, sigue tú alentando nuestras vidas. Señor, que nuestras vidas sea ese adorno de tu evangelio, Padre. Que vivamos tu palabra, que no solamente seamos oidores, que vivamos tus promesas y que nos demos cuenta que tú siempre estás a nuestro lado. Qué bueno eres, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por tantos hermanos que aquí han pasado. Señor, en ti descansamos. Ayúdanos. Danos siempre esa luz que ilumine nuestro camino. Que tu palabra sea nuestra palabra y que cada día de nuestra vida podamos decir: mas yo no soy yo, Cristo vive en mí.
En el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Hermano, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y como ha dicho el hermano Paco, tenemos ahora también un tiempo grato de comunión. Amén.